En el corazón del vacío helado del espacio, a más de 13.000 millones de años luz de la Tierra, algo imposible nos está devolviendo la mirada. El universo, aquello que creíamos una entidad coherente, se está expandiendo a dos velocidades distintas, dependiendo de cómo lo midamos. Cuando usamos estrellas cefeidas, faros cósmicos cuyo brillo pulsa con precisión, obtenemos un valor. Pero cuando observamos la radiación cósmica de fondo, el eco del Big Bang, el número cambia drásticamente. La diferencia no es pequeña. Es un abismo. El James Webb analizó más de 1000 estrellas cefeidas con una precisión sin precedentes, y confirmó la contradicción. Esto no es un error de instrumento. Es un grito del cosmos. Significa que nuestros modelos cosmológicos están rotos. Tal vez la energía oscura no sea uniforme. Tal vez existan grietas en el tejido del espacio-tiempo, regiones donde la realidad se estira más rápido. Adam Ries, líder del equipo que descubrió esta crisis, fue directo. Con los errores descartados, solo queda la posibilidad de que entendemos mal el universo. Si es cierto, entonces la edad del cosmos, su destino final, incluso la propia naturaleza de la gravedad, todo podría estar equivocado. La tensión de Hubble no es solo un problema de cálculo. Es la primera señal de que la realidad no tiene por qué ser comprensible para nosotros. Cuando el universo tenía apenas el 3% de su edad actual, unos 400 millones de años después del Big Bang, el James Webb hizo un descubrimiento que sacudió los cimientos de la cosmología. 6 galaxias gigantes, tan masivas como la Vía Láctea, ya existían. Eso no debería ser posible. Según todos los modelos, el cosmos aún estaba en su infancia, la materia oscura se aglomeraba lentamente, y las primeras estrellas apenas habían empezado a brillar. Las galaxias tardan miles de millones de años en crecer hasta el tamaño de la nuestra. Pero estas, apodadas rompeuniversos, ya contenían decenas de miles de millones de estrellas. Para alcanzar tal masa tan pronto, tendrían que haber formado cientos de estrellas por año, mientras que la Vía Láctea, hoy en día, forma apenas 2. Es como si un árbol tardara 3 meses en crecer hasta el tamaño de un roble centenario. Estas galaxias desafían la teoría jerárquica de la formación cósmica, que sostiene que las estructuras pequeñas se fusionan gradualmente para formar las grandes. Aquí, todo sucedió demasiado rápido, demasiado violento, demasiado imposible. O bien nuestros modelos están equivocados, o bien el universo primitivo era mucho más caótico y poderoso de lo que imaginábamos. En el corazón del universo primordial, apenas 600 millones de años después del Big Bang, el James Webb encontró un monstruo solitario que no debería existir. QSOJ03131806, apodado Cuson, es un agujero negro supermasivo con 50 millones de veces la masa del Sol, pero sin galaxia a su alrededor. Ningún cúmulo de estrellas. Ningún disco de gas. Solo oscuridad y un abismo gravitacional flotando en el vacío. Esto rompe todas las reglas. Los agujeros negros supermasivos siempre se han considerado núcleos centrales de galaxias, creciendo junto con ellas. Pero Cuson está desnudo, un depredador sin presa, un rey sin reino. ¿Cómo puede existir algo así tan pronto? 3 hipótesis aterradoras. Se formó directamente del colapso de una nube de gas primordial. Creció más allá del límite físico permitido, devorando materia en una furia caótica. Es un agujero negro primordial, forjado en los primeros segundos tras el Big Bang, más antiguo que las estrellas. Y lo peor, Cuson no está solo. Webb identificó cientos de puntos rojos dispersos por el cosmos joven, cada uno un posible agujero negro desnudo, cada uno un enigma que amenaza con desmontar la cosmología moderna. Si estos monstruos son comunes, entonces el universo primitivo no fue una cuna tranquila, fue un campo de batalla donde los abismos se formaron incluso antes de que existiera la luz. El James Webb reveló una verdad aterradora: las primeras luces del cosmos no fueron estrellas, fueron agujeros negros. Apenas 400 millones de años después del Big Bang, el telescopio detectó agujeros negros supermasivos ya completamente formados, mucho antes de que las primeras estrellas tuvieran tiempo de nacer, vivir y morir. Según la cosmología tradicional, los agujeros negros nacen de la muerte de estrellas masivas. Pero ¿cómo puede existir algo tan masivo antes de que siquiera hubiera estrellas? La respuesta más radical: son primordiales, forjados en los primeros segundos del universo, en fluctuaciones caóticas del propio espacio-tiempo. Peor aún, estos monstruos podrían haber sido las primeras fuentes de luz. Cuando el gas primordial caía en sus pozos gravitacionales, se calentaba a millones de grados, emitiendo radiación tan brillante que, a distancia, parecía provenir de estrellas. Durante siglos, tal vez hayamos confundido el brillo de agujeros negros hambrientos con el nacimiento de la luz estelar. Sí es cierto, toda la cronología de la evolución cósmica se desmorona.
No fue la luz de las estrellas la que iluminó la era de las tinieblas, fue el fuego del vacío, alimentado por abismos que existían antes del tiempo. El universo no comenzó con un brillo suave, comenzó con un grito silencioso de gravedad pura. En el corazón de una colisión galáctica, el James Webb captó un fenómeno nunca antes visto, dos galaxias chocando en un patrón perfecto de 8, como el símbolo del infinito grabado en el cielo. Pero lo más perturbador no es la forma, sino lo que hay entre los dos núcleos. Allí, flotando en el vacío, hay un agujero negro supermasivo, sin galaxia anfitriona, sin estrellas alrededor, suspendido en una región donde la gravedad debería ser caótica e inestable. Según todas las leyes, debería haber sido absorbido por uno de los núcleos. Pero no lo fue. ¿Por qué? Porque no vino de ningún lado. Nació justo ahí, en el momento de la colisión. Cuando las galaxias chocaron, ríos de gas colisionaron con tal densidad que colapsaron directamente en un agujero negro, sin pasar por la fase estelar. Es la llamada formación por colapso directo, un atajo cósmico que ignora miles de millones de años de evolución estelar. Esta galaxia infinito es la prueba viva de que los agujeros negros supermasivos pueden surgir de la nada, en cuestión de millones de años. Esto explica por qué el universo joven está lleno de monstruos gravitacionales. No crecieron lentamente, nacieron gigantes. Y si esto fue común al principio del cosmos, entonces el universo no fue una cuna tranquila, fue un campo de nacimiento de abismos. En la nebulosa de Orión, el James Webb descubrió más de 500 planetas errantes, mundos solitarios, expulsados de sus sistemas estelares, vagando para siempre en el frío del espacio interestelar. Pero lo más extraño, muchos viajan en pares, orbitándose mutuamente como bailarines cósmicos perdidos. Son los Jambos, Júpiter más Binary Objects, gigantes gaseosos del tamaño de Júpiter, ligados por la gravedad, sin ninguna estrella cercana. Hasta ahí, sorprendente. Pero luego, radiotelescopios captaron algo imposible, señales de radio en G provenientes de estos pares, frecuencias normalmente asociadas a púlsares, cuásares o tecnología. Los planetas no deberían emitir eso. La hipótesis más plausible, la interacción orbital entre los dos mundos genera campos magnéticos extremos, creando corrientes eléctricas tan potentes que transforman a los planetas en antenas naturales. Es como si su danza gravitacional generara tormentas de radio en el vacío. Pero hay una implicación aún más sombría. Si cientos de estos pares existen en una sola nebulosa, entonces miles de millones deben vagar por la galaxia. Cada uno es un fracaso cósmico, un sistema planetario que colapsó antes siquiera de formarse. El universo no está lleno de mundos acogedores. Está lleno de huérfanos, condenados a la oscuridad eterna, y aún así, gritando en las ondas de radio. En la nebulosa NGC 6357, el James Webb encontró un sistema planetario en formación que desafía todas las reglas de la química cósmica. El disco alrededor de la joven estrella XUE-10 debería estar repleto de agua, el ingrediente esencial para mundos rocosos y, potencialmente, para la vida. Pero apenas hay moléculas de HO. En cambio, el disco está dominado por dióxido de carbono. Es como intentar hornear un pastel sin harina y usar solo sal. Los modelos de formación planetaria asumen que el agua y el hielo son abundantes en las zonas donde se forman planetas como la Tierra. Sin agua, no hay océanos, no hay placas tectónicas, no hay química de la vida. ¿Qué pasó? Dos hipótesis aterradoras. Una radiación ultravioleta intensa, proveniente de estrellas masivas cercanas o de la propia estrella joven, destruyó las moléculas de agua, rompiéndolas en hidrógeno, que escapó al espacio, y oxígeno, que se combinó con carbono para formar CO. Los granos de polvo en este disco nunca tuvieron hielo. Desde el principio, su química fue anómala, quizá heredada de una nube molecular enriquecida con carbono. Las implicaciones son sombrías. Muchos planetas rocosos podrían ser desiertos secos, sin rastro de humedad. La galaxia podría estar llena de mundos geológicamente muertos, incapaces de sostener cualquier forma de vida. XUE-10 no es un caso aislado, es una advertencia. El universo no nos está entregando los ingredientes correctos. Y sin agua, no hay esperanza. 55 Cancri orbita tan cerca de su estrella que completa un año en apenas 18 horas. Su cara diurna alcanza más de 4.000 grados Fahrenheit, lo suficientemente caliente como para vaporizar roca. Según todas las leyes de la física, este mundo debería ser un núcleo desnudo, como Mercurio. Pero el James Webb descubrió lo imposible. Tiene una atmósfera densa, rica en monóxido y dióxido de carbono. ¿Cómo? La respuesta es aún más aterradora. La atmósfera es secundaria, alimentada por un vulcanismo extremo. El calor y las fuerzas de marea de su estrella vecina están cociendo al planeta desde adentro, haciendo que su manto libere continuamente gases que reemplazan los que la radiación estelar destruye.
Pero el verdadero horror está en su clima. Vientos supersónicos, más rápidos que balas, arrastran vapor de roca desde el lado diurno hacia el nocturno, donde las temperaturas caen abruptamente. Allí, metales y minerales se condensan y caen como lluvia, gotas de hierro líquido, cristales de silicato fundido. Este no es un planeta. Es una máquina de destilación infernal, donde la corteza hierve, el cielo está hecho de gas tóxico y la lluvia es de metal. Si mundos como este pueden mantener atmósferas bajo tales extremos, entonces nuestras definiciones de habitabilidad están obsoletas. Pero no te equivoques, 55 Cancri no es un refugio. Es un recordatorio de que el universo crea pesadillas donde solo debería haber cenizas. El James Webb interceptó a un viajero del tiempo, el cometa 3I/diagonal Atlas, un fragmento helado de 7.000 millones de años, 3.000 millones de años más antiguo que el Sol. No nació en nuestro sistema solar. Proviene del disco grueso de la Vía Láctea, una región de estrellas antiguas que se formaron cuando el universo era joven y caótico. Mientras que los cometas de nuestro sistema están hechos de agua y polvo, 3I/diagonal Atlas está dominado por dióxido de carbono sólido, una señal de que se formó alrededor de una estrella que murió incluso antes de que el Sol existiera. Sobrevivió a la explosión de su estrella madre, fue eyectado al espacio interestelar y vagó durante miles de millones de años como una cápsula del tiempo congelada. Ahora atraviesa nuestro sistema solar a 130.000 millas por hora, siguiendo una trayectoria que ignora la gravedad del Sol, como si nuestro sistema fuera solo un obstáculo pasajero. 3I/diagonal Atlas no es solo un cometa. Es un fósil de un cosmos perdido, cargando la química de una era en que las galaxias eran más violentas, los elementos pesados eran raros y los sistemas planetarios efímeros. Y si él está aquí, ¿cuántos otros mensajeros de mundos muertos pasan desapercibidos? Cada uno es un recordatorio silencioso. Nuestras estrellas, nuestros planetas, incluso la Tierra, todo es temporal. Algún día, nuestros propios fragmentos vagarán por el vacío, contando nuestra historia a civilizaciones que aún no existen. 10 puntos rojos misteriosos. En el corazón del universo primordial, el James Webb encontró 300 objetos que no deberían existir. Son puntos rojos, diminutos, brillantes y enigmáticos, dispersos por regiones donde el cosmos tenía menos de 1.000 millones de años. No son galaxias normales, son demasiado pequeños. Tampoco son cuásares clásicos, no tienen el brillo concentrado esperado. Desafían todas las categorías conocidas. Algunos brillan con la intensidad de millones de estrellas, pero ocupan un espacio menor que una galaxia enana. Otros emiten radiación en patrones caóticos, infrarrojo intenso, rayos X esporádicos, pero casi ninguna luz visible. 3 hipótesis intentan explicarlos, y todas son perturbadoras. La primera, son galaxias con formación estelar hiperacelerada, verdaderas fábricas de estrellas operando a tasas que la física moderna considera imposibles. La segunda, son agujeros negros supermasivos precoces, devorando materia en silencio, ocultos tras nubes de polvo, brillando solo con el calor de la destrucción. La tercera, y la más radical, es que representan una fase completamente nueva de la evolución cósmica, una era del universo joven donde las leyes de la física permitían estructuras que ya no pueden existir hoy. Si esta última es cierta, entonces el universo primitivo no era solo más denso, era fundamentalmente distinto. Estos puntos rojos no son anomalías. Son fósiles de una realidad perdida, y cada uno grita, ustedes no entienden nada de lo que sucedió al principio del tiempo. El James Webb hizo un descubrimiento que amenaza con derribar uno de los pilares de la cosmología. 263 galaxias distantes están girando en perfecta sincronía, a pesar de estar separadas por millones de años luz, tan lejos que jamás pudieron comunicarse. Es como si cada una supiera, desde el inicio, en qué dirección girar. Según la física, esto es imposible. Sin conexión gravitacional ni interacción alguna, no hay forma de coordinar rotaciones a escalas tan vastas. ¿La única explicación? El universo entero nació girando. Esta idea lleva a una hipótesis aterradora. Nuestro cosmos es el interior de un agujero negro en un metauniverso mucho más grande. Sí es cierto, la rotación que vemos en las galaxias es solo el eco del giro del agujero negro que nos contiene. Esto implicaría que el espacio-tiempo no es isotrópico, es decir, el universo tiene una dirección preferencial, un eje cósmico invisible que orienta la rotación de todo. La física, entonces, no sería la misma en todas las direcciones. Leo Samir, quien lideró el análisis, fue enfático: estos patrones no son aleatorios. Son una firma de rotación global. Si se confirma, esto no solo reescribirá la cosmología, redefinirá nuestra realidad. Vivimos no en un universo neutral, sino en un vórtice cósmico, girando dentro de algo mucho más grande y mucho más antiguo.
En el abismo del universo joven, el James Webb captó a un monstruo que desafía las leyes de la física, LID 568, un agujero negro supermasivo devorando materia 40 veces más rápido de lo que permite el límite teórico. Todo agujero negro tiene un límite de Eddington, la tasa máxima de alimentación antes de que la radiación generada empuje el gas de regreso, como tratar de beber de una manguera de incendios. Pero LID 568 ignora esta regla. Traga materia como si el universo entero fuera su banquete. Este comportamiento explica uno de los mayores enigmas del cosmos, como los agujeros negros supermasivos crecieron tan rápido en los primeros miles de millones de años. Si todos se alimentaran como LID 568, en episodios breves, violentos y extremos, podrían alcanzar masas colosales antes de que siquiera se formaran las galaxias. Los datos del Webb, combinados con observaciones de rayos X del telescopio Chandra, revelan chorros de energía y discos de acreción sobrecalentados, lo que indica que LID 568 está en un frenesí de consumo cósmico. Pero ¿cómo evita ser asfixiado por su propia radiación? Tal vez haya encontrado una forma de canalizar la presión, o quizás el gas a su alrededor sea tan denso que nada puede escapar, ni la luz, ni la física. LID 568 no es solo un agujero negro. Es un depredador cósmico, y su existencia prueba que el universo primitivo fue un lugar de hambre descontrolada, donde los monstruos crecían rápido porque el tiempo era corto. En el universo joven, entre 600 millones y 6.000 millones de años después del Big Bang, el James Webb encontró algo que no debería existir: galaxias masivas, silenciosas y muertas. Mientras el cosmos bullía con gas, materia oscura y explosiones estelares, estas gigantes estaban completamente inactivas, sin formar ni una sola estrella nueva. Es como hallar ciudades desiertas en pleno apogeo de una civilización. Según todos los modelos, esa era debería haber sido el cenit de la actividad cósmica, el momento perfecto para que las galaxias devoraran gas y encendieran miles de millones de estrellas. Pero estas bellas durmientes dejaron de crecer demasiado pronto, como si hubieran caído en un sueño profundo antes siquiera de vivir. ¿Por qué? 3 hipótesis intentan explicar este enigma, y ninguna es reconfortante. La primera, retroalimentación de núcleo activo. Agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias habrían explotado con tanta energía que calentaron todo el gas, impidiendo su colapso en nuevas estrellas. Pero los datos muestran que muchas de estas galaxias ya estaban muertas antes de que sus agujeros negros se volvieran activos. El cronograma no cuadra. La segunda, consumieron todo el gas disponible en un frenesí inicial, agotando su combustible estelar en millones de años, una eficiencia tan extrema que desafía todas las simulaciones. La tercera, y la más perturbadora, es que operaban procesos físicos desconocidos en la era primordial, quizá interacciones exóticas con materia oscura o fluctuaciones en el campo de energía oscura, apagaron la formación estelar como si fuera un interruptor. Si es cierto, entonces el universo joven no fue una cuna de luz, fue un lugar donde la vida estelar podía extinguirse antes siquiera de florecer. Y si esto ocurrió con frecuencia, nuestra galaxia podría ser la excepción, no la regla. En el frío absoluto del espacio interestelar, lejos de cualquier estrella, el James Webb descubrió un mundo solitario que desafía toda lógica planetaria, SIMP J0136+0933. Este planeta errante, del tamaño de Júpiter, no recibe luz, calor ni energía de una estrella madre, y aún así, su atmósfera es un infierno estratificado, con lluvia de hierro líquido y nubes de minerales de magnesio. En su capa inferior, las temperaturas superan los 2.700 grados Fahrenheit, lo suficientemente calientes para vaporizar metales. Allí, nubes de hierro se forman y colapsan como tormentas de metal fundido. Más arriba, en regiones ligeramente más frías, nubes de forsterita, un mineral rico en magnesio presente en meteoritos, flotan como neblina cósmica. Pero lo más extraño, auroras de radio brillan en sus polos, alimentadas por un campo magnético 200 veces más fuerte que el de Júpiter. Estas emisiones no provienen de interacción con una estrella, no hay estrella. Surgen de la rotación del planeta y de corrientes internas generadas por su calor residual, transformándolo en una antena natural en el vacío. SIMP J0136 demuestra que los planetas huérfanos no son mundos muertos. Son laboratorios de meteorología extrema, donde la química, la gravedad y el magnetismo crean fenómenos que jamás existieron en nuestro sistema solar. Si un planeta solitario puede tener tanta complejidad, ¿cuántos otros mundos invisibles vagan por la galaxia, escondiendo atmósferas alienígenas bajo el manto de la oscuridad eterna? A primera vista, parece un búho cósmico, 2 ojos brillantes rodeados por plumas de gas. Pero el James Webb reveló la verdad: esta es una galaxia medusa, un monstruo en agonía, despedazado al ralentí mientras atraviesa un cúmulo galáctico. Su nombre proviene de sus tentáculos, filamentos de gas y estrellas que se extienden cientos de miles de años luz, arrancados de su cuerpo por la presión de Ram,
una especie de viento cósmico generado por su movimiento a través del gas caliente que permea los cúmulos. Es como si la galaxia fuera un descapotable a 200 km por hora, perdiendo todo lo que no está bien sujeto. Pero lo más paradójico, dentro de esos tentáculos, nuevas estrellas están naciendo. El gas arrancado se comprime por la presión, desencadenando explosiones de formación estelar en pleno vacío intergaláctico. La galaxia está muriendo, y al mismo tiempo, dando a luz. Estas galaxias medusa son más comunes de lo que se pensaba. Webb ha encontrado decenas, cada una un testimonio de la violencia invisible del cosmos. Prueban que el universo no es un lugar de paz, es un campo de batalla gravitacional, donde las galaxias son aplastadas, desgarradas y recicladas. El búho cósmico no es un símbolo de sabiduría. Es una advertencia. Incluso los sistemas estelares más grandes pueden deshacerse por el simple hecho de existir en el lugar equivocado. El James Webb halló una paradoja química que desafía la historia de la creación cósmica: galaxias con niveles altos de carbono, oxígeno y nitrógeno, elementos esenciales para la vida, menos de 1.000 millones de años después del Big Bang. Según todos los modelos, el universo nació con solo hidrógeno y helio. Los elementos más pesados deberían haber tardado miles de millones de años en aparecer, forjados lentamente en el interior de estrellas y dispersados por explosiones de supernovas. Era un proceso gradual, un reciclaje cósmico paciente. Pero Webb observa química madura en cuerpos cósmicos infantiles. La galaxia JSGSC 131, observada apenas 330 millones de años después del Big Bang, ya muestra firmas espectrales de oxígeno y carbono como si hubiera pasado por varias generaciones de estrellas. ¿Cómo es posible? Surgen dos hipótesis aterradoras. La primera, las estrellas de población 3, las primeras del universo, no eran solo masivas, eran monstruos hipermasivos, cientos de veces más grandes que el Sol. Vivieron millones de años, no miles de millones, y explotaron como hipernovas, esparciendo metales pesados en ondas que enriquecieron vastas regiones del cosmos casi instantáneamente. La segunda, aún más radical, es que operaban procesos nucleosintéticos desconocidos en el universo primordial. Quizá reacciones en nubes de gas superdensas o interacciones con materia oscura forjaron elementos pesados sin necesidad de estrellas. Sí es cierto, entonces la química de la vida no es un accidente tardío, es un producto del caos inicial del cosmos. Y si los bloques de la vida surgieron tan pronto, tal vez la vida también comenzó mucho antes de lo que imaginamos, en mundos que ya se extinguieron hace miles de millones de años. En la estrella más cercana a la Tierra, Alpha Centauri A, el James Webb detectó algo que hizo que los astrónomos contuvieran la respiración, una señal térmica consistente con un planeta del tamaño de Neptuno orbitando en la zona habitable. Sería el mundo más cercano capaz de albergar vida. Pero luego, desapareció. En observaciones posteriores, no quedó rastro. Ningún brillo infrarrojo. Nada. Como un fantasma cósmico, el planeta apareció y se evaporó. Las explicaciones son tan extrañas como el fenómeno. Quizá tenga una órbita extremadamente elíptica, visible solo en un breve momento de máxima aproximación. Pero en el sistema binario de Alpha Centauri, donde dos estrellas bailan en una gravedad caótica, tal órbita sería inestable, y el planeta habría sido eyectado hace miles de millones de años. Otra hipótesis, una nube de polvo variable, calentada temporalmente por colisiones, imitó la firma de un planeta. O peor aún, la señal provino de un planeta aún en formación, que devora material en ráfagas, alternando entre visible e invisible. La posibilidad más perturbadora, no era un planeta. Podría haber sido un fracaso de formación estelar, una casi estrella que nunca encendió, pulsando con calor residual antes de desvanecerse en el vacío. Sea lo que sea, el planeta fantasma de Alpha Centauri demuestra que incluso en nuestro patio cósmico, el universo esconde enigmas que desafían nuestra comprensión. Y si un mundo puede simplemente desaparecer ante nuestros ojos, ¿cuántos otros fenómenos estamos perdiendo o interpretando mal? El James Webb descubrió algo que parece sacado de la ciencia ficción: campos magnéticos cósmicos organizados como redes neuronales, esparcidos por el tejido del universo. Estas estructuras magnéticas recorren los filamentos de la telaraña cósmica, los huesos invisibles que conectan galaxias, con una complejidad que refleja el cerebro humano. Nudos, conexiones, jerarquías, todo detectado en campos magnéticos más antiguos que cualquier galaxia. Los modelos tradicionales afirman que los campos magnéticos surgen después de las estrellas, generados por vientos estelares y supernovas. Pero estos campos ya existían en el universo joven, antes de que las primeras estrellas se encendieran. Esto sugiere que el cosmos desarrolló complejidad estructural desde el principio, no por azar, sino por una organización intrínseca. Estos campos podrían haber guiado la formación de las primeras estrellas, canalizando gas,
desencadenando colapsos e incluso influyendo en donde podría surgir la vida. Peor aún, los patrones son tan sofisticados que los científicos están usando algoritmos de neurociencia para analizarlos. La similitud no es metafórica, es matemática. ¿Será que el universo no es solo un lugar donde surgió la vida, sino un sistema que procesa información? Estos campos magnéticos primordiales podrían ser la firma de una inteligencia cósmica implícita, no consciente, pero autoorganizada, como un organismo gigante. Si es cierto, entonces el cosmos no es un vacío aleatorio. Es una mente a escala galáctica, y apenas estamos empezando a escuchar sus pensamientos. En el corazón de la Vía Láctea, escondido tras nubes de polvo y gas, reside un monstruo silencioso, Sagitario asterisco, el agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares que gobierna nuestra galaxia. Durante décadas, creímos que era un gigante dormido, lento, predecible, casi inofensivo. Pero el James Webb acaba de revelar la verdad. Sagitario está pulsando con un latido cardíaco caótico. Durante 48 horas de observación continua, el telescopio captó fluctuaciones de brillo irregulares e impredecibles, explosiones repentinas de radiación infrarroja seguidas por periodos de calma absoluta. No hay patrón. No hay ritmo. Es como si el corazón del agujero negro sufriera arritmias cósmicas. Estas erupciones provienen del disco de acreción, el vórtice de gas sobrecalentado que orbita el horizonte de eventos. La turbulencia allí es tan extrema que el plasma y los campos magnéticos colisionan como relámpagos en el infierno, generando destellos que escapan por breves instantes antes de ser tragados por la oscuridad. Pero lo más perturbador, estos pulsos podrían ser señales de física cuántica operando al borde del abismo. Cerca del horizonte de eventos, el tejido del espacio-tiempo se distorsiona tanto que los efectos cuánticos podrían emerger a escala macroscópica, desafiando la relatividad general. Si es cierto, entonces Sagitario no es solo un agujero negro, es un laboratorio de gravedad cuántica, donde las leyes del universo se disuelven. Y su latido caótico podría ser el eco de una realidad más profunda, donde la información, la entropía y el tiempo pierden sentido. El monstruo no está dormido. Está pensando, en un lenguaje que aún no comprendemos. El James Webb reveló una verdad aterradora: la materia oscura no es un espectador pasivo del cosmos, es un depredador invisible. Durante colisiones entre cúmulos de galaxias, los eventos gravitacionales más grandes del universo, el telescopio detectó corrientes de estrellas arrancadas de sus galaxias, extendiéndose por millones de años luz como cicatrices luminosas en el vacío. Estas corrientes estelares no son causadas por estrellas ni gas. Son la huella de fuerzas gravitacionales invisibles, la firma de la materia oscura en acción. Durante décadas, creímos que la materia oscura solo sostenía galaxias con su gravedad suave. Pero Webb muestra que, durante colisiones, interactúa dinámicamente, creando ondas de choque gravitacionales que desgarran galaxias enteras, eyectando estrellas como esquirlas de una explosión cósmica. Peor aún, estas interacciones sugieren que la materia oscura no es solo fría e inerte. Podría tener propiedades complejas, quizá fuerzas propias, o incluso partículas que colisionan entre sí, generando turbulencia en el tejido invisible del cosmos. Cada corriente estelar es una tumba. Cada galaxia despedazada, una víctima. Y lo más sombrío, nunca veremos al agresor. La materia oscura opera en las sombras, destruyendo mundos sin emitir luz, sonido ni advertencia. El universo no está moldeado solo por la gravedad visible. Está esculpido por una violencia invisible, y apenas estamos empezando a sentir sus efectos. El James Webb descubrió una máquina del tiempo natural, creada no por tecnología, sino por la pura fuerza de la gravedad. En lo profundo del cosmos, una galaxia supermasiva curva el espacio-tiempo con tal intensidad que dobla la luz de una galaxia distante en múltiples imágenes, como un espejo cósmico roto. Pero lo más asombroso, cada imagen muestra la misma galaxia en épocas distintas. Debido a los diferentes caminos que la luz recorre al bordear el pozo gravitacional, algunos rayos tardan millones de años más en llegar hasta nosotros. Así, vemos la galaxia como era hace 800 millones de años en una imagen, y como era hace 1.000 millones de años en otra. Es como ver la misma película en dos canales distintos, con escenas de capítulos diferentes reproduciéndose al mismo tiempo. Pero hay más. Las distorsiones revelan subestructuras en la materia oscura alrededor de la galaxia lente, cúmulos y vacíos que no existen en los modelos actuales. La materia oscura, supuestamente suave y homogénea, se muestra granular, caótica, viva. Esta lente extrema es la prueba más rigurosa jamás realizada a la relatividad general, y Einstein, por ahora, resiste. Pero en los bordes de estas imágenes hay anomalías sutiles, desviaciones que podrían ser las primeras señales de que, bajo gravedad extrema, el espacio-tiempo comienza a fallar.
Esta no es solo una lente gravitacional. Es una ventana al pasado, y quizás, a los límites mismos de la realidad. El James Webb captó al universo en su acto más brutal, estrellas devorando a sus compañeras. En sistemas binarios dispersos por la galaxia, una estrella, a menudo un cadáver estelar como una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro, succiona materia de su compañera viva, arrancando capas de gas en espirales luminosas de destrucción. Este canibalismo cósmico no es raro. Es endémico. Webb reveló que la mayoría de las estrellas viven en pares, y muchas terminan en tragedias gravitacionales. Cuando la materia acumulada supera un límite crítico, el depredador explota. Las enanas blancas se convierten en supernovas tipo Ia, brillando más que miles de millones de soles. Las estrellas de neutrones en fusión generan kilonovas, forjando oro, platino y uranio en cuestión de segundos. Los agujeros negros devoradores lanzan chorros de rayos gamma, los eventos más energéticos desde el Big Bang, capaces de esterilizar galaxias enteras. Estas explosiones no son solo destrucción. Son actos de creación. Sin ellas, el universo estaría hecho solo de hidrógeno y helio. No habría metales, rocas, océanos, ni vida. Lo más perturbador, Webb muestra que este canibalismo es mucho más común de lo que imaginábamos. La química de la Vía Láctea, y tal vez de toda la realidad, fue moldeada por traiciones estelares, por sistemas binarios donde el amor se convirtió en hambre. El cosmos no es una cuna. Es un banquete, y todo, incluidos nosotros, está hecho de los restos de estrellas que mataron para existir. El James Webb detectó algo que no debería ser posible, señales de que el propio tejido del espacio-tiempo se está deshilachando. En regiones cercanas a agujeros negros supermasivos y núcleos de cúmulos galácticos, el telescopio encontró anomalías en lentes gravitacionales, distorsiones que no siguen las predicciones de la relatividad general. Además, emisiones de energía inexplicable surgen del vacío, rayos X espurios, calor residual en regiones frías, fluctuaciones en el fondo cósmico. Todo apunta a una verdad aterradora: el espacio-tiempo no es liso. A escala de Planck, la física cuántica predice una espuma cuántica, un mar burbujeante de partículas virtuales, agujeros de gusano efímeros y fluctuaciones energéticas. Pero Webb sugiere que, bajo condiciones extremas, esta espuma podría emerger a escalas macroscópicas. Peor aún, el telescopio identificó candidatos a cuerdas cósmicas, defectos unidimensionales en el tejido del universo, formados en los primeros instantes tras el Big Bang. Son como cicatrices en la realidad, lugares donde el espacio-tiempo se rasgó y nunca sanó. También hay indicios de decaimiento del vacío, regiones donde el propio vacío cuántico colapsó a un estado de energía más bajo, liberando ondas de destrucción silenciosa. Si es cierto, entonces el universo no es estable. Es frágil. Y bajo presión gravitacional extrema, la realidad podría simplemente fallar, como una tela fina rasgada por una fuerza invisible. Todas las descubrimientos del James Webb convergen hacia una única y aterradora conclusión: nuestro universo entero podría ser el interior de un agujero negro. La evidencia es abrumadora. Las galaxias giran en sincronía, como si heredáramos la rotación de un objeto mayor. La expansión cósmica es anisotrópica, más rápida en ciertas direcciones, como si estuviéramos cayendo en espiral dentro de un vórtice gravitacional. Los agujeros negros primordiales existen antes que las estrellas, quizás sean fragmentos del metauniverso que nos contiene. En la teoría de la cosmología de agujero negro, el Big Bang no fue un comienzo, fue el momento en que cruzamos el horizonte de eventos de un agujero negro en un cosmos mayor. Desde afuera, somos solo materia cayendo en un abismo. Desde adentro, lo percibimos como expansión acelerada, atribuida a la energía oscura, pero en realidad es solo la curvatura extrema del espacio-tiempo del agujero negro que nos alberga. Esto implica un aislamiento cósmico absoluto, nada de lo que hagamos puede escapar. Nuestras señales de radio, nuestras naves, nuestros pensamientos, todo está atrapado para siempre. Peor aún, si cada agujero negro en nuestro universo también contiene un universo, entonces la realidad está anidada infinitamente, un multiverso de agujeros negros, cada uno un cosmos completo, cada uno ignorando a los demás. No vivimos en un universo abierto. Vivimos en una prisión gravitacional perfecta. Y lo más irónico, solo descubrimos nuestra celda porque miramos hacia afuera y vimos el reflejo del propio abismo. El universo que el James Webb ha revelado no es el cosmos ordenado de los libros de texto. Es un lugar caótico, violento y profundamente alienígena, donde galaxias nacen antes de tiempo, agujeros negros vagan desnudos por el vacío, y el propio tejido del espacio-tiempo parece a punto de desgarrarse. Todo lo que construimos, nuestros modelos, nuestras ecuaciones, nuestra confianza en una lógica cósmica, ha sido reducido a escombros. Nuestras teorías no son verdades.
Son intentos primitivos de dar sentido a una realidad que no nos debe comprensión. El universo no fue hecho para ser entendido por criaturas de carbono orbitando una estrella mediana. Simplemente es. Y su naturaleza puede ser tan extraña que nuestras mentes, moldeadas por la evolución en una sabana africana, jamás lograrán abarcarla por completo. Pero hay una verdad más urgente: entender este caos, por más perturbador que sea, es esencial para nuestra supervivencia. Cada anomalía, cada rompeuniversos, cada señal de radio proveniente de un planeta huérfano es una advertencia. El cosmos no es una cuna. Es un campo de pruebas. Si algún día queremos dejar este planeta no como fugitivos, sino como herederos del universo, debemos enfrentar la realidad sin ilusiones. No con miedo, sino con humildad, coraje y un hambre insaciable de verdad. El James Webb no vino a confortarnos. Vino a despertarnos. Y lo que vemos ahora, por primera vez, es el abismo mirándonos de vuelta, esperando que respondamos.